En el vídeo de hoy te voy a contar 5 mentiras y la sexta te va a explotar la cabeza. Como sabes, en un átomo los electrones giran en torno al núcleo. Mentira. En realidad existen órbitas probabilísticas, no órbitas definidas. Pero bueno, como bien sabes, la gravedad es una fuerza que tira hacia abajo. Hasta donde sabe la relatividad es la curvatura del espacio-tiempo. Como te explican en el colegio, los seres humanos tenemos 5 sentidos. Pero según quien te lo diga o quien lo estudie, tenemos hasta 20 o 30 sentidos. La propiocepción, la cinestesia, el sentido de orientación, el hambre, la sed, el sentido de esfuerzo, el sentido de fatiga, termorreceptores, orientación corporal y bla bla bla. El reconocimiento emocional también. No solo vives en tu vista y en tu oído. Vivimos en un cuerpo que trata de percibirse a sí mismo todo el rato. El sol sale por el este y se pone por el oeste. Pero el sol está quieto. Es la Tierra la que está girando. Trabaja duro y tendrás éxito. Si eso bien quizás no es del todo falso, es parcialmente falso. Es importante, pero no es la foto entera. Si quieres, puedes. Bueno, querer podrá ser una parte de luego poder. Si todo lo simplificas a eso, vas mal. El tema es mucho más complejo. Y ahora la última, a la que quiero llegar, de lo que va la temática de este canal. Las posiciones en baloncesto son base, escolta, alero, ala pivot y pivot. Alerta, alerta. Esos nombres o posiciones están muy lejos de describir la realidad. Esa lógica de que cada jugador ocupa un espacio, una tarea tan concreta y tan limitada, que parecía prácticamente una lógica militar, está ya bastante fuera de contexto, aunque quedan todavía demasiadas personas que piensan así. El juego está en continua evolución, creatividad, ensayo-error, aplicando cada vez más conocimiento de otras áreas, y la propia evolución del juego cada vez va a acabar más con todos estos arquetipos. Cada vez menos jugadores van a encajar en ese molde, y ese molde se va a convertir en una idea más dentro de una colmena de ideas infinitamente más complejas. En el base clásico, por ejemplo, tenemos el arquetipo de John Stockton, o la superevolución del juego en Chris Paul. Pero ya desde el año 2000 aparecieron en la liga jugadores como Steve Francis, Allen Iverson, que son modelos de jugadores completamente diferentes y no puedes decir que son bases. Allen Iverson, considerado uno de los mejores escoltas de todos los tiempos, su cuerpo no era de escolta, era de base. Pero desde el pensamiento de aquella época no era concebible explotarle al máximo, explotar sus habilidades desde la posición de organizador, cuando no era un organizador. Ese tipo de rol evoluciona a jugadores como Damian Lillard. Estos ya son los bases anotadores. Por supuesto que Damian Lillard es un excelente organizador de juego, pero es igual o más letal atacando el aro o tirando de 3 puntos. Poco a poco, y ya creciendo en los 2000, apareció la figura del combo guard. Esto lo he explicado muchas veces. Es el modelo de jugador que combina base escolta a la perfección. Más minutos, más roles, más difícil de defender. 2005, 6, 7, 8, 9... Los equipos que acumulan en los jugadores pequeños la mayor parte del talento y que querían por fuerza tener la mayor parte del talento en el campo, tenían que desarrollar esta figura, este concepto. Y por supuesto, consejo que doy a cualquiera, no te vendas como base o como escolta a un equipo. Véndete como un combo guard y desarrollate como un combo guard. Ya en los años 80 se empezaron a romper los primeros esquemas y estaban ocurriendo las primeras mini revoluciones del juego. ¿Por qué el base tenía que ser pequeño? Ahí aparecieron jugadores que cambiaron todo, como Magic Johnson. También, por ejemplo, Penny Hardaway. Playmakers o bases con cuerpos de ala pivot. Por supuesto aparece luego el point forward. LeBron James, por ejemplo. Ben Simmons también, en su buena época. A partir de estos modelos y de estos conceptos, la creación de juego deja de pertenecer al jugador que se considera base. La creación entonces, la creación de juego, depende de quién la genera, no de la posición. Como el talento siempre va a darle la vuelta a la teoría, aparece Arvydas Sabonis, con una tremenda evolución en Nikola Jokic. Y aparece el concepto del point center, que ya no es un base grande al estilo Magic Johnson. Es el jugador por el que todo fluye. Cortes, manos a manos, capacidad de poner el balón en el lado débil. Solo acabamos de empezar, pero ya te he podido demostrar cómo todos estos conceptos tradicionales se rompen. Parece una cosa muy sencilla cuando te lo explican una sola vez, pero tuvimos que esperar hasta pasados los años 2010, o hacia el 2010 aproximadamente, para entender que el baloncesto diferencial, el que abre el campo, es el que tiene a un 4 abierto, a un 4 tirador,
y a un jugador que puede intercambiar los roles de 3 y 4. Todo esto sirve para alargar el campo, tener más espacios. En parte esto obligó a cambiar el dibujo del suelo en las pistas de baloncesto y hacer la línea de 3 y de la zona mucho más grande. Tener en la actualidad un jugador que no tira es un problema. ¿Hay soluciones? Sí. ¿Los equipos profesionales las saben aplicar? No tanto. Cuando la estadística avanzada entra en lo que es la vanguardia del baloncesto o el escaparate del baloncesto, que es la NBA, y cuando detectan que meter un balón interior no es tan eficiente, se empieza a entender que para competir mejor, espaciar el campo es más importante que postear. Por supuesto que toda estadística está sujeta a contexto y toda estadística está sujeta a interpretación. Y en el baloncesto todas estas tendencias crecen, bajan, decides fórmula, cambias fórmula. Por ejemplo, ahora Houston Rockets está jugando con jugadores grandes a la vez. Si eres un jugador grande y no tiras, permites ayudas, rompes el espacio del equipo. Y ahora, en 2025, hay un boom de jugadores cuyo rol no es tirar de 3, que se han puesto a desarrollar el tiro de 3. Es heavy porque lo están consiguiendo. Jugadores como Drummond o Stewart, puros reboteadores, están siendo capaces de tirar a alto porcentaje, lo que quiere decir que cualquiera puede desarrollar el tiro. En la era actual, y exceptuando a Miami Heat, que te dejo un vídeo por aquí que hice explicando por qué, estamos en la era del pick and roll masivo. Ahora lo que antes conocías como pivot no es un pivot, es un roller o un popper. Además, con los short roll tiene que ser un playmaker. Cuando la defensa del equipo contrario te obliga a recibir en el short roll, eres el total responsable de leer perfectamente la ventaja numérica. Damon Green, por ejemplo, tiene que ser muy bueno en esto. Es el resultado del desarrollo de la larga distancia, el tiro tras bote de tantísimos y tantísimos jugadores playmakers con talento. Todos esos combo guards o guards anotadores de los que hablábamos antes. Cuando hablamos más de tiradores, ahora hablamos de otro tipo de perfiles, roles o posiciones. La posición, por ejemplo, del 3&D o el jugador que se conoce como two-way. Son especialistas defensivos con capacidad de concretar las ventajas, es decir, tirar y anotar, sin acaparar. No son tanto creadores, sino jugadores que anotan de forma simple y que no están para romper el sistema como otros, sino que están para acabar el sistema. Podría continuar y continuar, pero la reflexión final es la siguiente. ¿Para qué vamos a entorpecer la riqueza del juego llamando bases o point guards a jugadores tan diferentes como Chris Paul o Jason Kidd? ¿Es, por ejemplo, Stephen Curry un base o es otra cosa? Porque vamos a decir tal o cual jugador juega de alero si uno vive de las puertas atrás y el otro no las toca. ¿Cómo es posible que digamos que Jokic y Tavares son jugadores que juegan en la misma posición? Y entonces perdernos en toda la riqueza del lenguaje, la riqueza del baloncesto. Y especial mención aquí a Boris Diaw, que recuerdo en un europeo, el comentarista decía, es el único jugador que en la posición está marcado como 1, 2, 3, 4 y 5. Y llegados a este punto, y después de esta explicación, no digas por favor nunca en 3x3, mi compañero juega de pívot. Eso ya es el colmo de la desvirtualización. Porque considero y explico en muchos foros que el 3x3 es la herramienta definitiva, adaptada por supuesto, al desarrollo de los jugadores en 5x5. Desarrollarte en 3x3 te da una flexibilidad cognitiva espectacular, pues las coherencias del juego son otras. Desarrollarte en 3x3 te da la capacidad de ser aposicional. Te permite desarrollarte de cara, de espaldas, botando, sacando el contraataque, chocando más, defendiendo a jugadores más grandes, defendiendo a jugadores más pequeños, que es lo que empieza a demandar y seguirá demandando el 5x5 y la competición en 5x5, el rendimiento en 5x5. Aparte, por supuesto, que es la esencia básica del juego en 5x5. El baloncesto, desde esta perspectiva que propongo, va a hacer crecer exponencialmente el nivel, porque lo que el 3x3 le propone al 5x5 es más calidad y cantidad de exposición a estímulos a los jugadores. En un partido intenso de 3x3, un jugador puede llegar a tomar entre 1200 y 2000 decisiones. Multiplica por 2,5 o por 3 el número total de decisiones que tiene en 10 minutos de 5x5. La carga de decisión individual es más del doble.
Es absolutamente profundo y diferencial cómo la herramienta del 3x3, sabiéndola usar, va a expandir el talento muchísimo más de lo que lo está ahora mismo. Una de las razones es que no te deja escapar a tomar decisiones. La responsabilidad individual es constante y el juego te obliga a desarrollar un baloncesto aposicional. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si has llegado a este punto, déjame un corazón verde en los comentarios y te dejo más información en la descripción en el comentario fijado. Peace out, Baller, hasta el próximo vídeo.